12 revelaciones sobre una de las figuras más conocidas y a la vez más desconocidas del Olimpo, la diosa Artemisa. El primer secreto ya de entrada rompe los esquemas. Dice que Artemisa no era solo una cazadora, era una ingeniera sagrada. Que esa definición lo cambia todo. Totalmente. Redefine su herramienta más famosa, el arco. El texto cuenta que antes de nada fue a ver a Hefesto, el gran herrero de los dioses. Sí. Y lo curioso es que no le pidió armas de guerra, le encargó lo que hoy llamaríamos pues un kit de gestión medioambiental. Me encanta ese concepto. Eran antorchas, redes y arcos, pero diseñados no para matar por deporte, sino para proteger espacios sagrados, para mantener el equilibrio. El texto lo llama, y la frase me fascina, una tecnología divina. O sea que no eran herramientas para someter a la naturaleza. No, eran para custodiarla. Entonces podríamos verla como una especie de guardabosques divina. Una precursora de la idea de las reservas naturales. Es una analogía perfecta. Siglos, milenios antes de que la humanidad tuviera algo parecido a una conciencia ecológica, el mito ya nos presenta una figura cuya función principal es la conservación. Su poder no es destructivo, es protector. Exacto. Y esa protección no se limitaba a los bosques, sino a todas las criaturas que vivían en ellos. Claro, y eso conecta de lleno con otra de las revelaciones. A ver, vamos al 9º secreto. El texto dice que Artemisa podía comunicarse con los animales, pero, y aquí está la clave, sin necesidad de transformarse. Y esa es una distinción fundamental. Otros dioses, como el propio Zeus, tenían que convertirse en toro, en cisne. Claro, necesitaban un truco. Para ella no era un truco de magia, era innato. Su propia voz, su simple presencia, era entendida por lobos, ciervos, osos. No los dominaba. Las seguían. Las seguían como una líder natural, como si fuera parte de la manada. Esto refuerza la idea de que ella no se ve como algo externo a la naturaleza, es una parte integral, es el ecosistema encarnado. Y cuando ese ecosistema se veía amenazado, su respuesta no era siempre la furia ciega que solemos asociar a los dioses griegos. Aquí entra el 6º secreto. Su temperamento no era solo feroz, sino extremadamente justo. La historia del cazador, ¿verdad? Es un mito poco conocido, pero muy revelador. Sí, cuéntala. Pues un hombre hiere, por accidente, a uno de los ciervos sagrados de la diosa. La reacción que uno esperaría de cualquier dios del Olimpo es... un castigo fulminante y desproporcionado. Exacto. Muerte, transformación en animal, lo que sea. Pero Artemisa, antes de actuar, investiga. Que ya es raro en un dios. Ya es rarísimo. Descubre que el cazador no lo hizo por arrogancia, sino por pura necesidad para alimentar a su familia. Y su respuesta es asombrosa. No solo lo perdona. Lo guía personalmente a otra zona del bosque donde la caza es abundante. Y le enseña, a cazar de forma sostenible. Fíjate en lo que significa eso. Su justicia no es vengativa, es restauradora. Actúa como una gestora del equilibrio. Entiende el contexto, la intención, eso es. Es una firmeza que es comprensiva, y eso la diferencia radicalmente de la arbitrariedad de sus parientes. No es un tabú roto que hay que castigar, es un desequilibrio que hay que corregir, y lo hace con sabiduría, no solo con poder. Hemos visto a la guardiana, a la protectora, pero el texto también nos muestra una faceta mucho más misteriosa. Su poder no solo se manifestaba a plena luz del día. El 2º secreto nos habla de un santuario subterráneo en Braurón. Sí, y esto ya nos lleva a un plano más místico. Se describe como una cámara excavada en la roca viva. ¿Y cualquiera podía entrar? No, que va. Era accesible solo para sacerdotisas iniciadas. Y su propósito era muy específico: proteger a los niños y a las mujeres en el parto. Vaya, allí se guardaban las ofrendas para ellos. Artemisa era sobre todo la protectora de los más vulnerables en sus momentos más frágiles. Y el texto añade un detalle casi sensorial. Dice que dentro de ese santuario había un silencio tan profundo que era casi mágico. Sí. Y que los creyentes afirmaban poder escuchar, en esa quietud, el trote casi imperceptible de sus ciervos, como si su presencia, su vigilancia, fuera tangible. Esa dualidad entre lo visible y lo invisible, la luz y la sombra, es clave en ella. Y nos lleva de cabeza al 5º secreto, una de sus facetas más oscuras y que a menudo se ignora: la Hécate Artemisa. Aquí se fusiona con Hécate, la diosa de la magia, de la noche, de las encrucijadas. ¿Esto qué implica? Es como si tuviera una doble personalidad. Yo no diría dividida, diría expandida.
La Artemisa diurna es la diosa de los bosques vírgenes. Hécate Artemisa es la guardiana de otras fronteras. ¿Qué fronteras? Las que separan el mundo de los vivos y el de los muertos. Lo racional de lo mágico, la civilización de lo desconocido. Se convierte en la protectora de los umbrales. Y este arquetipo, el de la arquera que domina tanto el bosque como la magia, es muy actual, ¿no? Ha tenido una influencia brutal en la fantasía moderna. Piensa en cuántas heroínas de novelas de videojuegos encajan en esa descripción. Es verdad, la guardiana del bosque con un lado oscuro o mágico. Y esa influencia invisible, esa capacidad de actuar sin ser vista, se manifiesta de una forma curiosísima. El séptimo secreto es que tenía una risa muy particular. Sí, se describe como un sonido ligero, casi metálico. Y era temida. ¿Por qué? Porque no era una risa de alegría, era un presagio. Cuando Artemisa reía de esa manera, significaba que el destino de alguien, un mortal o incluso a veces un dios, estaba a punto de cambiar para siempre. Podía ser para bien o para mal, exacto. Podía ser el preludio de un castigo, pero también de un regalo o una intervención decisiva. El texto usa una metáfora preciosa. Era como el crujir de las ramas justo antes del salto de un felino. ¡Qué imagen! Sutil, pero inequívoco. Un poder que se ejerce de forma indirecta. Y parece que esa era su forma preferida de actuar, no solo para castigar o premiar, sino también para enseñar. El octavo secreto es que fue maestra de héroes, pero sin buscar el reconocimiento. Esto es radicalmente anómalo en el Olimpo, que es, una competición de egos constante. Desde luego. El texto cuenta que entrenó en secreto a figuras como la gran cazadora Atalanta. Le transmitió todas sus habilidades. Pero cuando Atalanta se convirtió en una leyenda por derecho propio, Artemisa nunca reclamó el mérito. Su objetivo no era la gloria. Era la capacitación de otros. Y especialmente de mujeres que desafiaban los roles que se les imponían. Esa actitud debió ganarle un respeto muy particular. Y ese papel de maestra no se limitaba a la caza. El tercer secreto del texto es uno de los más extraños. Tenía el poder de cambiar la edad de sus acompañantes. Sí, esto es fascinante. Podía hacer que un niño madurara hasta ser un guerrero en un instante, o rejuvenecer a un adulto y devolverlo a la inocencia. Pero entiendo que no por capricho. Nunca. Era una herramienta de protección y supervivencia. Si una de sus ninfas estaba en peligro, la convertía en una niña, para que pasara desapercibida. Si necesitaba un explorador, le daba a un joven la experiencia de un veterano. O sea, es un poder ligado a los ciclos de la vida, para acelerarlos o revertirlos con un propósito mayor. Exacto. Un control sobre el tiempo vital. Controlar los ciclos vitales. Me lleva a pensar en su rol como guía. Y de hecho, el 10º secreto la define así. Era la patrona de las fronteras invisibles. Y ya no hablamos de bosques o cuevas, sino de conceptos. Eso es. Protegía umbrales abstractos pero fundamentales. La transición de la niñez a la adultez. ¿El parto? El momento del parto, que es la frontera entre la no vida y la vida. El límite entre el espacio civilizado y la naturaleza salvaje. Por eso era tan importante en los rituales de paso. Simbolizaba que para cruzar esos umbrales vitales se necesita coraje y protección. Ella era esa guardiana. Hemos pasado de la guardiana de la naturaleza a la maestra, a la guía de las transiciones humanas. Estamos llegando al núcleo de su ser, a su esencia. Y esa esencia es por encima de todo la independencia. El 11º secreto habla de algo que parece una metáfora perfecta de esto. Artemisa tenía templos flotantes, literalmente flotantes. Es un mito tardío, pero muy, muy significativo. Describe santuarios construidos sobre plataformas de madera, en estuarios, que subían y bajaban con las mareas. No estaban anclados a la tierra firme, no podían ser fijados ni poseídos. Se movían con los ciclos de la luna y el agua, sus dos grandes símbolos. El propio templo es una declaración de principios. Soy libre, no pertenezco a ningún lugar, me muevo a mi propio ritmo. Y esa negativa a ser anclada, a ser poseída, se manifestaba también en sus relaciones, incluso con su familia más cercana. Lo que nos lleva al 4º secreto. Su relación con su gemelo Apolo era mucho más compleja de lo que se suele pensar. Muchísimo más. No eran simplemente el sol y la luna en armonía perfecta. Para nada. Eran inseparables, sí, pero ella era su contrapeso moral. El texto narra episodios donde Artemisa se enfrenta directamente a Apolo. ¿Por qué? Cuando considera que su justicia es cruel o desmedida. Actuaba, y algunos poetas la llamaban así,
como la conciencia del Olimpo. Vaya título. No le importaba la jerarquía. Si Zeus o Apolo actuaban con tiranía, ella era la única que se atrevía a señalarlo. Su lealtad no era hacia el poder, era hacia un código de justicia superior. Su propia ley, su propio territorio. Y creo que todo esto converge en el último y más profundo secreto: el 12º. Su famosa virginidad no era una renuncia como se interpreta a menudo. No, en absoluto. Era la fuente misma de su poder y autonomía. Este es el concepto central, el que lo une todo. En el mundo griego antiguo, el matrimonio para una diosa o una mujer implicaba una transferencia de lealtad y poder a su marido. Claro. La virginidad de Artemisa no era una cuestión de sexualidad, era una declaración política y filosófica. Significaba: yo me pertenezco a mí misma. Mi voluntad no está subordinada a nadie. Exacto. Mi cuerpo, mis decisiones y mi propósito son un territorio sagrado e inviolable. Es una idea increíblemente moderna. No se define por su relación con otros. No es la esposa de, la hija de, la madre de. Se define por sí misma. Es un ser completo y soberano. Absolutamente. Y la influencia de esa idea es gigantesca. Ha dado forma a casi todos los arquetipos de mujeres guerreras y líderes independientes de la cultura popular. La arquera elfa que lidera a su pueblo, la heroína de acción. Esa misma, la que no necesita un interés romántico para validar su historia. Esa idea de la mujer cuyo propósito es su propia fuerza motriz y no un vínculo, es la herencia directa de la Artemisa filosófica, ser dueña de una misma como el acto de poder definitivo. Al desvelar estos 12 secretos, la imagen que emerge es la de una Artemisa que trasciende por completo el mito simplificado. No es una figura estática del pasado. Para nada. Se revela como una fuerza poliédrica. Guardiana ecológica, mística, maestra silenciosa, jueza incorruptible y, al final, un símbolo de la autonomía más radical. Y por eso su figura sigue siendo tan relevante hoy. Encarna ideales que nuestra sociedad sigue persiguiendo. La libertad que no cae en el egoísmo, la fuerza que se ejerce con conciencia y con responsabilidad, y sobre todo, esa conexión con los ritmos del mundo natural. Esa conexión que tanto hemos olvidado y que necesitamos recuperar con urgencia. Para terminar, el texto nos deja con una imagen final, la de Artemisa avanzando entre los árboles al anochecer, con su arco brillando, no como una cazadora, sino como una protectora eterna. Y nos lanza una reflexión. A ver, que su mito no ha terminado. No es una historia encerrada en un libro. Sigue presente en cada frontera, física o personal, que aprendemos a respetar, en cada acto de justicia desinteresada y en cada momento en que elegimos ser dueños de nuestro propio camino. Su historia, al parecer, solo espera a que volvamos a escucharla.